administración no es eso. Y nosotros esto no lo inventamos de hoy para mañana, que no nos lo inventamos, te lo juro. Llevamos 2 años con los expedientes, dos, y analizando 3 en el ordenador, 3 de los ganaderos, uno por uno, no de ganaderos, no, de todos, y de los tabaqueros, de todos. Es más, se van a analizar hasta de los trabajadores. Y el trabajador que no compre la empresa tendrá su resultado, porque está obligado, igual que tú y que yo como socio, ¿vale? Y ahora, lo del taller. El taller cuando se monta pensando en el tema de las máquinas, ¿vale? Se monta por eso, porque tendríamos un coste súper elevado. Se decide que hay que atender a todo el mundo. Pero hay un problema. El taller lleva dando pérdida bastante tiempo. ¿Y sabe quién nos está pagando? Te lo voy a decir. El APA de tabaco. El APA de tabaco. No quiere decir que la culpa la tengas tú, ni los ganaderos, pero es así. Y en plena campaña de tabaco, las órdenes que tienen aquí es, primero, máquina. Porque si la máquina no revela todo esto que hay aquí, se para. ¿Sabes? Y si se para esto, el momento es Quiero que se quede en el pueblo. ¿Vale? Hace un mes le tuve que coger y decir, mira, aquí he comprado los tanques, necesito uno para este año. Toma el teléfono, el tío se llama Jorge, viene desde Alicante. Esto hace mes y medio. Y a compro tabaco mandando la foto. Toma, le he llamado, esto me hace falta. No tengo contestación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que ir a comprarlo fuera porque yo no puedo estar ahí sentado esperando a que un señor me diga, te voy a traer esto. Te quiero decir eso como otras muchas cosas, porque los del almacén me conocen que estoy allí casi todos los días. Entonces, creo que eso es una cosa que tenéis que investigar, porque yo no digo que este señor esté parado, tendrá muchísimo trabajo, pero creo que también a las empresas del pueblo hay que atenderlas como es debido. Si es así como tú dices, mal. Pero también te digo, y lo sé, que algunos lo que hacen es cuentear los precios con él. También hay quien hace cuentear los precios con él. La aprieta, no estoy hablando de ti, Pedro, no estoy hablando de ti. Te estoy diciendo que si ha sucedido lo que tú dices, está mal, muy mal. Y yo lo hablaré con Pablo, lo hablaré personalmente a ver qué me cuentan. Pero sí que te digo que está sucediendo mucho. Le piden precios y con esos precios van a un lado a otro. ¿Qué es interesante? Pide que no se presione. ¿Qué es lo que hace con algunos? Ya, le da el precio que cree que eso y acaba. Pero eso no es una excusa. O sea, si está mal hecho, está mal hecho. Ya, está mal hecho. Vale, pero es que, vamos a ver, que yo no pido precio para mejorar, porque a mí me da igual, yo tengo que hacer un trabajo a este señor, pido precio a la cooperativa, me dice, esto vale el presupuesto sobre ese precio. Te vuelvo a decir que yo como del pueblo y quiero dejar mi dinero en el pueblo. ¿Que pide por internet también como del pueblo? No, pero me quiero referir que es tan simple como eso de los tanques. Yo lo he buscado, porque me he tenido que buscar la vida porque tengo que atender a clientes. Entonces, creo que hay que dar mejor servicio a las empresas del pueblo. Yo hablo por mí, no hablo por nadie más, ¿vale? Hablo por mí. Estoy totalmente de acuerdo, pero no solo la empresa del pueblo. Esta cooperativa la forma gente de que no es del pueblo y mucha gente que viene a comprar fuera. Habéis visto que la venta de los socios es mayor que la de los socios. O sea que eso, si está hecho, te vuelvo a repetir. Mal, pues tal. No puedo poner ninguna cosa. Ya está. En un repaso a la asamblea, no cabe duda que he encontrado casi el que podríamos reducir el problema en un 80%, y es fidelidad. Sección de crédito, fidelidad. Sección ganadera, fidelidad. O sea, en una palabra, con el porcentaje que tenemos nosotros aquí de inversión personal en gasolinera, en el almacén, en todo esto, yo puedo decir que yo no soy ganadero ya, yo no soy agricultor ya, en cambio, un 90%. Por favor, al fondo, os podéis estar callados. Al fondo, que no soy nada. Y yo puedo decir, un 90% de todo lo que yo gasto, lo hago en el almacén, en la gasolinera, en la sección de crédito, en la quesería comprando el queso. Creo que si eso lo sumáramos en general a todos, ser
sobre todo a los estatutos de la cooperativa. Creo que bajaría, o sea, aumentaría el resultado cooperativo en un 80% del problema que tenemos ahora mismo. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Nosotros tenemos obligación de encontrar un motivo en la cooperativa. Por favor, silencio, que estamos acabando. Todos los socios tenemos obligación de encontrar un motivo en la cooperativa. Es nuestra obligación por ser una cooperativa. Vosotros como dirigentes no tenéis la obligación también de dar los precios más competitivos para nosotros, no mirando también el beneficio, sino en que tengamos nosotros el beneficio al comprar. También es un mutuo acuerdo. Lo que pasa es que hay veces que nosotros no tenemos los precios más competitivos. En uno lo tenemos, en otro sí. Al final lo que tú tienes que hacer el balance es de lo que te ofrece la cooperativa y lo que te da. Ese es el balance que tienes que hacer, igual que el balance de resultados al final de la empresa. Hemos ido desgranando una por una las secciones, pero al final lo importante es que el resultado de la empresa sea positivo. Pues esto es igual. Ten en cuenta que nosotros como directiva achuchamos a todos los de la representación, que cuando nos reunimos con ellos algunos orejas duelen. Pero claro, llegan donde llegan. Pero ten por cuenta que lo que se hace es intentar tener los precios más competitivos en todo. Ahora últimamente tenemos un debate aquí con Cándido todo, el tema del gasoil, de la hostia, y estamos buscando otros sitios donde podamos intentar comprar más barato. Porque el gasoil se lo estamos comprando todo a Repsol, porque es el mejor, pero tenemos que buscar precios competitivos para todos. Claro, en unas secciones las tenemos mejores y en otras no son tan buenas, pero claro, no puedo decir, voy a la sección de crédito porque Mary es muy guapa, muy amable y encima me pone un punto menos por ciento y no me cobra la comisión de la factura. Pero no voy a ver a Pablo porque me cobra por comprar el detergente 50 céntimos. Pues no, ¿cómo es? Es como es. Más preguntas. ¿Qué dos terneros puede haber gastado aquí? Que no hay que nos llama bien. ¿Por qué puede variar 60, 70 euros en cada año? Yo fui uno de los primeros que entré, que no quería entrar nadie. Y al final me he tenido que aburrir. Y otros señores que no han vendido los terneros, en la vida no las habéis mandado ni la carta. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo puede ser eso? Algo falla ahí. Mira, yo en el tema de los terneros, yo soy fuerte, yo sé que son los hijos de la vaca y que unos tienen cuernos y otros no. Pero yo, de los números sí que sé. Y he visto el incremento, aunque somos pequeños, de 100 animales más con respecto al año anterior. Eso quiere decir que los precios no son. Yo ahí no puedo entrar en un debate porque no lo sé. Sí que te digo que la gente que está gestionando, y no es Pablo, olvidaros del gobierno, que Pablo no es el que pone los precios, los pone el gobierno, que tiene sus comerciales y su gerente, que es el que lleva el tema. Y lo que me dices de las cartas, al que no lo ha llevado, no te preocupes, que le va a llevar. Y no le va a tardar mucho. ¿Vale? Bueno, si te da igual, tú me lo has preguntado, esto tengo que contestar. ¿Hay alguna pregunta más? Que tengo vacas de soja. Los terneros no me los tiene nadie, no me los tiene en la cooperativa. ¿Qué hago yo? Porque aquí yo tengo la obligación de tirar todos los productos a la cooperativa. ¿Qué hago yo con esos animales? Eso tendría que decírtelo del comercial, no tengo ni idea de eso, no te puedo contestar. Pero si hay un producto que no se comercializa porque es, digamos, entre comillas, incomercializable por parte del gobierno, no tendrá sanción si no lo comercializa. Tendrá la libertad de comercializarlo, pero eso tiene que justificarse bien justificado. O sea, que no es una puerta ahí abierta para salir, No, yo se lo he ofrecido un semental que tenía para venderla, que llega a la ganadería aquí y no me ha hecho ni caso. No, eso se lo preguntaremos a Pablo, yo no lo sé. De trabajo y hacemos bueno y no me ha hecho ni nada. Entonces yo no tengo ninguna sorpresa. Vale. Más preguntas. A ver, si guardáis un poquito silencio por ahí atrás,
acabamos echando leche porque la paella se nos va a pasar y es porque no nos escuchamos, amigo. Hemos mirado en más sitios, pero el precio que paga la ocupación no lo paga nadie. Nadie, créetelo conmigo. Una cosa, vuelvo a decirlo de antes, una cosa es que yo coja mi caja de higo y al tratante, al comercial que viene con la furgoneta, como con lo otro, se lo vende. Eso es otra cosa. Pero tú me ofreces una partida de higos legales, de 50 o 60 mil kilos, y te dicen tararín que te viene. ¿Vale? Tararín que te viene. Porque es el mismo problema, y lo he dicho antes, ese mismo problema le tenemos en el almacén, le tenemos en la barrera, y le tenemos en todas las secciones de la cooperativa. ¿Qué es lo que pasa? Hay señores que se permiten comprar y vender el dinero negro. No puedo hacer nada. Nosotros no vamos a entrar. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Mira, yo el año pasado vendí un ternero a la cooperativa. Ahí está Pablo y Cambio. Yo no estaba conforme con el ternero ese, con el precio que tenía, ¿vale? Porque me estaban quitando 200 euros menos en el ternero. Si yo he hecho todos los terneros a la cooperativa, como usted está diciendo que estamos obligados a vender todos los terneros, yo me muero de hambre. Pero eso Porque es un poco... 200 euros en un ternero son 200 euros, pero 200 euros en muchos terneros es mucho dinero. Suena un poco chino... Espera un momento. Suena un poco chino que tú pases hambre y tu padre lo venda. ¿Vale? No es para. Escucha, pero es que Que no me vengas con historia. Es Que no me vengas con historia. Que no puede... Perdóname un momento. No puede ser el único que diga eso cuando la mayoría de los ganaderos están vendiendo el 100% de los precios. ¿Vale? Pues yo Y te no lo puedo- lo vende ni uno. Es que- Ni uno. No. Entonces, déjalo, Pero, Julio, déjalo. Que lo dejes, si quieres lo hablamos, pero déjalo, porque estás metido en el turno tú solito. Pero... ¿Quién tiene razón? La ley de cooperativa y los socios que presionan al Consejo Rector para que se cumpla. Y no hay más. Y lo vuelvo a decir, los expedientes están abiertos. El que demuestre que el expediente está equivocado, pues no le va a pasar nada. Pero el que no, va a ir, se le va a expedientar. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, solo agradeceros la asistencia y que el año que viene los resultados puedan ser mejores. Gracias y hasta la próxima.